Aleluya, bienvenidos hermanos aquí en el centro de adoración esta mañana. Aquellos que nos están viendo en línea, les damos la bienvenida también. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por la vida y la salud que nos das, por el privilegio que tenemos de reunirnos como tu pueblo para adorar tu nombre. Eres digno, Señor, de toda nuestra adoración. Y esta mañana te pido, Padre, que aclares a nuestra mente, a nuestro corazón, aquello a lo cual tú nos has llamado. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste a este mundo, a esta tierra, para dar testimonio de la verdad. Ayúdanos para conocer esa verdad y vivir, Señor, en línea con ella. Danos, Señor, esta mañana entendimiento. Abre nuestro corazón para recibir aquello que tú has preparado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos hermanos a cada uno que nos están viendo en línea, aquellos que están aquí presentes. Hemos estado hablando en estas semanas acerca de una serie, de un tema, más bien en esta serie, los siervos de Dios. Y hemos estado enfocándonos en lo que significa ser un siervo o un seguidor de Jesucristo. Dijimos que los apóstoles aprendieron algo de Jesús, que aquellos que lo seguían en su vida, en su ministerio, a veces no estaban dispuestos a seguir más bien en su vida. La Biblia nos dice en varias ocasiones que hubo muchos de aquellos que seguían a Jesús que se regresaron a sus hogares, a sus casas, dejaron de seguirlo, no porque no recibían beneficios, sino que el beneficio que ellos buscaban era otro. Era el beneficio material, era el beneficio que les daba él de cuando les daba de comer o hacía milagros para sus seres queridos. Pero el Señor, como digo, siendo el Señor de nosotros, nunca accedió a que nosotros lo viéramos a Él de ninguna otra manera más que el Señor de nuestras vidas. Y cuando Él llamó a aquellos discípulos en su tiempo a seguirlo, les decía que tenían que dejarlo todo para poder seguirlo a Él como Señor. Porque se entendía en ese tiempo, habiendo, como ya hemos explicado, la institución de la esclavitud era algo que existía en la sociedad romana, era un sistema legal. Los esclavos se compraban como cualquier otro bien que uno quisiera tener, y si tenía el dinero podría comprarlos. Y en esa sociedad el Señor, viviendo en ella y enseñando en ella, usó esa, ¿cómo diré yo? Esa manera de explicar lo que significaba seguirlo a Él como Señor. Ellos entendían. Nosotros hoy tenemos que explicarlo, aprenderlo, porque para nosotros la esclavitud hoy en día humana, aunque existe quizás en la economía, ¿verdad?, subterránea, en los crímenes escondidos, pero no se venden los esclavos hoy, ¿verdad?, en un mercado abierto como se hacía en ese tiempo. Entonces el Señor habló bajo esa creencia, esa enseñanza que ellos tenían, de que un esclavo le pertenecía a un maestro. Y en ese sistema el Señor empezó a hablar acerca de aquellos que lo iban a seguir. Ya vimos que la palabra Kyrios, que es la palabra Señor, significa uno que tiene autoridad sobre aquellos que están bajo su cargo o como su posesión. Y el Señor, vimos en la Escritura ya, nos compró con su sangre. Y dijimos que somos siervos del Señor en el sentido de que le servimos, pero somos esclavos de Él en el hecho de que le pertenecemos a Él. Él nos compró. Ya no le pertenecemos al príncipe de la potestad del aire, que es el padre de los que están perdidos, que es el diablo. No le da gracias a Dios que ya no le pertenece al diablo, aleluya, que el Señor nos compró con su sangre y nos hizo siervos de Él. Y dijimos que los apóstoles de Jesús aprendieron esto de tal manera que ellos lo usaban
cuando escribían a la iglesia, y me imagino también en la enseñanza apostólica, les enseñaban esto: somos nosotros pertenencia del Señor, le pertenecemos a Él. En Romanos capítulo 1, verso 1, vemos el apóstol Pablo cuando dice, yo, dice Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo ahí es la palabra doulos, que es la palabra común para un esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, apartado, ¿por qué? Porque Dios lo separó. Así como Dios nos sacó del mundo y nos apartó para el uso exclusivo de Él, porque le pertenecemos, Pablo se declara un esclavo, note, de Jesucristo. Y luego Santiago en el capítulo 1, el versículo 1 también usa esa misma palabra. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, como digo, nosotros hoy las traducciones de la Escritura usan esa palabra siervo porque se oye un poquito menos, ¿cómo diré? Que exige menos, ¿verdad? Y nos da la impresión a nosotros que podemos servir al Señor si acaso queremos. Pero si no, pues entonces no. Pero el siervo en ese tiempo, el esclavo, él no tenía esa opción porque pertenecía al maestro. Y el maestro lo ordenaba, el maestro le decía lo que tenía que hacer. Y Santiago dice también: soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro también, el apóstol, en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 1, nos dice: Simón Pedro, doulos, siervo y apóstol de Jesucristo. Ve, todos usaban y tomaban ese término y se lo aplicaban a ellos. Mi pregunta para nosotros hoy en día es: ¿somos nosotros esclavos del Señor? ¿O todavía tenemos nuestra vida, la dirigimos como nos da a nosotros la gana, como a nosotros queremos? ¿O hemos aprendido que le pertenecemos al Señor y que es nuestro deber seguir al Maestro que nos compró con su sangre, que ha preparado para nosotros un futuro, verdad, hermoso en la eternidad? Y luego el apóstol Judas también, en el capítulo 1, el versículo 1 dice: Judas, doulos, siervo, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que vemos que Pablo, vemos Santiago, Judas, Pedro, los apóstoles estos usaban esa palabra y ellos sabían lo que estaban diciendo cuando usaban esa palabra. Y otra vez más explico: cuando nosotros la leemos, para nosotros es una palabra que no nos cae en la misma severidad que ellos la tomaban. Somos esclavos de Dios y de Jesucristo, no somos de nosotros mismos. Ahora, en Juan capítulo 15, vamos ahí a empezar esta mañana. Leímos hace algunas semanas atrás las palabras que Jesús da a sus discípulos aquí antes de ir a la cruz. Jesús está hablando de la necesidad de que ellos permanezcan en su enseñanza, permanezcan en Él, permanezcan en su amor. Y les dice, empezando en el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o sea, lleno en ustedes. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Note, el Señor está hablando con sus discípulos, no está hablando con el mundo como lo hacía antes en su enseñanza. Sí, aquí está ya presto para ir a la cruz, ya se ha apartado de la comunidad, verdad, pública, y ahora se mantiene con sus discípulos, enseñándole lo último que él tenía que decirles antes de ir a la cruz y luego ir al cielo. Y les dice: este es mi mandamiento. Note que el Señor no les da una sugerencia, no les dice: yo les sugiero. No, les dice: yo les mando, yo les ordeno a ustedes que son mis seguidores, que se amen. Y nos da este mandamiento una vez más, lo pone al frente, ¿verdad?, de los discípulos. Se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Y luego dice en versículo 13: nadie tiene mayor amor que este. Y luego va a dar la definición de este amor, ¿verdad?, mayor,
dice que uno puede tener, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, no hay mayor amor de que alguien que esté dispuesto a dar su vida. Pero interesante que él usa esa frase, por sus amigos. ¿Por qué? Porque él está hablando sabiendo que él va a ir a la cruz y va a dar su vida por sus discípulos. Y les dice entonces, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora dije que lo que el Señor está diciendo aquí no es que nosotros nos convertimos en amigos de Jesús si le obedecemos. O sea, como el mundo decir, bueno, si quiero ser amigo de Jesús, nada más quiero saber qué es lo que dice para obedecerlo. No, quiere decir que si uno realmente es un amigo del Señor, su vida va a manifestar obediencia. Ese es el fruto que viene de la salvación. Entonces el Señor dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué les había mandado? Ámense los unos a los otros. Entonces nosotros podemos ahora que proclamamos que le seguimos a Cristo, hacernos esa pregunta. ¿De veras de mi corazón yo amo a mis hermanos? ¿Verdad? Si hay esa evidencia en mi corazón, soy amigo de Jesús. Dijo, si obedecen mis mandamientos, ¿verdad? Seré entonces mis amigos. Versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, doulos, esclavos, porque el esclavo, el siervo, no sabe lo que hace su señor. ¿Por qué? Porque no le interesa, no tiene ninguna responsabilidad de saber los planes del maestro, simplemente hace lo que el maestro le dice. Pero aquí el Señor, como dije la semana antepasada, trae este concepto ahora de amistad. Y dice, ya no los llamaré esclavos, siervos, porque el esclavo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y nos llama a una relación no solamente cercana con Él de amistad, sino que dice ahora a través de eso va a haber un acercamiento a mi Padre. Y ya no solamente conmigo, sino con mi Padre. Dice que Él, cuando ustedes le pidan en mi nombre, Él va a contestar su oración. ¿Qué es esto entonces de llamarnos amigos? ¿Por qué nos llama el Señor a los que somos su posesión, sus esclavos, y no dejamos de ser sus esclavos, sus siervos? Sino que siempre dice, ya no solamente los voy a llamar siervos, porque dice, los llamaré ahora amigos. Y note lo que nos dice el Señor aquí, en el versículo 15. Ya no os llamaré esclavos, siervos. ¿Por qué? Porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. O sea, tiene una ignorancia de lo que el Señor, que es su amo, que es su Señor, está haciendo. Y luego dice, pero os he llamado amigos, y nos da la razón, note, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y un esclavo en ese tiempo, como digo, el Señor, el amo, podía traerlo en confianza como un amigo si deseaba él hacerlo. No todos los esclavos eran amigos del amo, del Señor. De hecho, se dice que el que tiene muchos esclavos, o el que tenía muchos esclavos, tenía muchos enemigos, porque los esclavos tenían que servir, porque pertenecían a ese amo, y muchos de ellos tenían un resentimiento hacia el amo, especialmente si él era un amo que los maltrataba y que no velaba realmente mucho por ellos. Pero el Señor nos dice aquí que ahora nos trae a nosotros que le seguimos a Él, que somos esclavos, que tenemos solamente derecho a obedecerle, a hacer lo que es recto y correcto delante de Él, que ahora nos trae a una amistad. Esta mañana cantamos ese canto, ¿verdad? Soy amigo de Dios, Él es mi amigo fiel, yo soy
amigo del Señor. Y para nosotros a veces la palabra amistad no tiene mucho significado. Quizá, especialmente si hemos tenido amigos que no han sido muy buenos amigos. Pero note que aquí el Señor nos dice que ahora nos llamará no solamente siervos, esclavos, sino amigos. ¿Por qué? Porque las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Todo lo que el Padre me ha dado a mí para darles a ustedes, yo se los he entregado, yo se los he dado, yo les he dado a conocer el consejo íntimo de mi Padre, ¿verdad? A sus amigos, a sus doulos, a sus esclavos. Uno puede ser amigo de Dios, uno puede ser amigo de Cristo o amigo del mundo, pero no podemos ser amigo de ambos. Lo repito, uno puede tener la amistad con el mundo o la amistad con Dios, pero no podemos tener ambas. Note en Santiago capítulo 4, el apóstol Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, si nosotros estamos enamorados del mundo, si nosotros tenemos actitudes que solamente nos dan a ver que somos gente mundana, que nuestro corazón está aquí, en el mundo. Santiago, llama esa alma adúltera. Pero dice: ¿no sabéis que esa amistad del mundo es que enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso dije que uno puede ser amigo del mundo o amigo de Dios, pero no de los dos. No podemos servir, Jesús dijo, a dos amos, a dos señores. Le pertenecemos a uno o al otro. Cuando le pertenecíamos al diablo, estábamos bajo el espíritu de la potestad del aire. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, le pertenecíamos a él. Dios no era nuestro Padre. Dios era nuestro creador, porque Dios creó todo, pero no era nuestro Padre. Por eso Jesús le dijo a la gente más religiosa que se conocía en ese tiempo, que eran los escribas, los fariseos, los líderes religiosos: su padre es el diablo. ¿Se imagina usted? A la gente a las personas que la gente normal de ese tiempo consideraba más cerca a Dios. Y el Señor le dijo: ustedes, el padre de ustedes es el diablo. Y claro, ellos entre más y más les decía el Señor esa verdad, más y más se enojaban. Y vemos aquí que la Biblia nos dice claramente que ser amigo del mundo nos hace enemigos de Dios. O sea que Dios se pone en contra de todo aquel que se ha enamorado con el mundo. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan: no ames al mundo o las cosas del mundo. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos nada que ver con las cosas del mundo materiales. No, las usamos, pero no es por lo que vivimos. No es en lo que tenemos en nuestro corazón. El Señor tiene que ser primero sobre todas las cosas. Porque sabe usted que todas las cosas que tenemos, todas las cosas que vemos, todas las cosas que son aquí natural van a terminar en algún tiempo. Y solo el Señor permanece para siempre. Amén. Por eso la Biblia dice: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que no podemos ser amigos del mundo porque nos constituimos enemigos de Dios. En Romanos capítulo 4, ¿qué significa esto? Ahora sois mis amigos, que el Señor le dijo a sus discípulos. Bueno, ya vimos que si vamos a ser amigos del Señor, no podemos ser amigos del mundo. En Romanos 4, verso 16, la Biblia nos dice que Abraham, ¿verdad?, a quien Dios habló y escogió, inclusive mucho antes de Moisés, que la ley viniese, Dios llamó a un hombre llamado Abraham de una esclavitud al pecado, un idólatra en ese tiempo. No conocían al Dios verdadero, pero Dios se reveló a él. Y Pablo, escribiendo acerca de Abraham, nos dice, hablando aquí de la ley, por tanto, hablando de la salvación, de la justificación que es por la fe, dice: esto es por fe,
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y por eso decimos que Abraham, Dios lo escogió, él es la fuente de la fe, la justificación por la fe. Él es el padre de todos los que creemos. En Santiago capítulo 2, verso 23, la Biblia nos declara que Abraham es el amigo de Dios. Note, se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, donde acabamos de leer ahí. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Dios lo consideró un hombre justo. ¿Por qué? Porque simplemente le creyó a lo que Dios le dijo. Le dio una promesa muy fantástica de que iba a tener hijos, ¿verdad? Como las estrellas en el cielo. Y él lo creyó. Le dijo: bueno, Señor, si eso es lo que tú me prometes, lo creyó. Y cuando él creyó, Dios lo justificó. Dios lo tomó como si fuera un hombre justo. Y le dijo que él sería el padre de muchas naciones. Y la Biblia dice: y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Otra vez esa frase interesante: amistad con Dios. Jesús la usa cuando le dice una vez más a sus discípulos: les he llamado, ya no les voy a llamar esclavos, sino amigos. ¿Por qué? Porque yo les he mostrado todo lo que he oído de mi Padre. O sea que el Señor nos trae a entender las cosas de Dios, porque nos ha hecho sus amigos. Sí, somos sus siervos, somos sus doulos, sus esclavos, pero el Señor nos ha dotado de una amistad que ahora se define por lo que Dios revela a aquellos que siguen a Jesús. En Éxodo 33 leemos de Moisés, y note lo que leemos aquí de Moisés, y esto nos da una indicación lo que significa ser amigo de Dios. Y hablaba el Señor, o sea Jehová, con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso Moisés regresaba al campamento, pero José, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. El Señor hablaba con Moisés, ¿cómo? Cara a cara. O sea, no era una amistad ligera, no era una amistad así cada y cuando, no. Esta expresión cara a cara nos da a entender de que hay una relación cercana, una relación íntima, una relación donde Dios toma en cuenta a Moisés en este instante, como lo hizo también con Abraham, en una manera que no trata con otros, en una manera que otros no experimentan, porque la amistad que ellos tienen es con el mundo y no con Dios. Así que el ser amigo de Dios quiere decir que yo tengo una apertura a presentarme cara a cara con Dios, a hablar con Él como alguien habla con un amigo. Y note que en este tiempo no había mucha gente que podía tener esa comunión con Dios. Dios hablaba a través de un profeta, le hablaba a la gente, no era algo que ellos tenían individualmente. Pero hoy, haber venido el Señor, muerto por nosotros, darnos el Espíritu Santo para habitar en nosotros, tenemos una apertura cara a cara. En el Antiguo Testamento era algo especial que solamente unos experimentaban. Pero hoy, bajo el nuevo pacto, todos los que somos hijos de Dios tenemos ese beneficio. Usted no necesita un intermediario para enfrentarse y hablar con Dios. Cristo es el que ha abierto la puerta para que nosotros podamos cara a cara tener esa relación íntima con el Señor. Él no nos ha escondido nada de lo que nos ha dado a nosotros entender. Todo lo que podemos entender nosotros de Dios lo tenemos en la palabra. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos para vivir nuestra vida en una manera que le agrada a Él, lo tenemos en las promesas, como ya hemos leído en otras ocasiones. Por medio de las promesas, Dios nos ha dado la habilidad de participar de la naturaleza divina. Si nosotros no experimentamos esa relación íntima con Dios como un amigo, y es una expresión muy importante y muy tierna, de decirle a Dios: Señor,
si eres Dios mío, si eres Señor, soy tu siervo, pero tú eres mi amigo. Cuando cantó esta mañana, eres mi amigo fiel. A mí me toca el corazón. Les decía yo a mis hijos ayer, Dios, yo no siempre he sido fiel con Dios, pero Dios siempre ha sido fiel conmigo. Dios ha sido fiel en su gracia. ¿Por qué? Porque me llamó. Porque me llamó, como tú, si estás en Cristo, te llamó a tener una relación cara a cara. Y no siempre he estado dispuesto a enfrentarme cara a cara con Dios, porque me era más fácil voltear el rostro y esconder, ¿verdad?, mi vida de Dios en una transparencia. Pero llega el tiempo cuando reconoces lo que el Señor dijo aquí. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a buscar para conocer a mi Padre? Él me ha dado a mí todo lo que yo les he impartido a ustedes. Y cara a cara el Señor nos dice, tenemos esta amistad con el Padre, con Él, con el Espíritu Santo. ¿Sabe? Estaba meditando el otro día que el Señor dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae. ¿Sí? Juan capítulo 6. Así que no podemos venir a Jesús, es el Padre que nos trae. Pero no podemos ir al Padre si Jesús no nos lleva. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el Padre nos trae a Jesús y Jesús hace el camino hacia el Padre para traernos a una relación cara a cara. Hermanos, esta es una relación que no debemos descuidar. Una relación que muy pocos en el Antiguo Testamento tuvieron. Moisés, Abraham, David, son muy pocas personas en el Antiguo Testamento que tenían una relación tan íntima con Dios. Porque no solamente eran individuos que Dios había escogido, sino que ellos representaban algo que nosotros íbamos a vivir en esta época donde vivimos bajo el nuevo pacto. En 2 Corintios capítulo 3, vamos ahí. Cuando Moisés, si usted ha leído la historia en el Antiguo Testamento, Dios lo llamó a subir al monte de Dios. Él estuvo 40 días, 40 noches en esa montaña, Dios hablando con él. Y cuando él bajó de ese monte, sabemos que venía había tanto esplendor en su rostro que el pueblo no podía verlo porque era como la luz del sol que brillaba en su y ellos no podían verlo. Tenían que decirle que se pusiera un velo para velar un poco la luz que venía. Y eso era porque él había subido al monte y estar cara a cara a Dios para que Dios le diera los mandamientos, la ley. Y Pablo dijo, si en los mandamientos de la ley, que no nos podían salvar, porque la ley no fue dada para salvación. Si este ministerio de la ley vino con tanta gloria, Pablo dice aquí en este capítulo, ¿cuánto más la gloria del Espíritu? Que ahora no necesitamos un velo para esconder esa gloria. Y aquí en el versículo 13 del capítulo 3, Pablo dice, nosotros los que estamos en Cristo, hablando de los creyentes, no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. O sea, la ley tenía un propósito, pero en una área se iba a cumplir y se iba, dice aquí, a hacer un lado. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, hablando de los judíos que no creían,
Hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo, no descubierto. Todos nosotros tenemos velos que pueden encubrir nuestra amistad con Dios cara a cara. Pueden ser cosas malas, pero pueden ser cosas buenas. Note que aquí algo bueno, el Antiguo Pacto, si podemos decir el Antiguo Testamento, que los judíos leían y lo leían con una disciplina. Leían el Antiguo Testamento, pero cuando vino el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, y se manifestó al pueblo, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. A los suyos vino, dijo Juan, y los suyos no le recibieron. Leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, y dice, el entendimiento de ellos se embotó. Hasta el día de hoy, está hablando de los judíos que vivían en el tiempo cuando él escribió esto. Hasta hoy, los judíos religiosos, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Por eso digo, uno puede hacer cosas buenas. Puede ser, pero puede ser algo que vela la gloria de Dios para nosotros. Puede ser una religiosidad disciplinada. Que yo nunca me pierdo venir a la iglesia. Sí, pero también puede ser un velo. ¿Por qué? Porque tu corazón no está cara a cara con Dios. Te interesa más, como los judíos del tiempo de Jesús, lo externo. Y cuando Jesús sanaba a alguien, por ejemplo, en el sábado, lo que le preocupaba a ellos, no que Dios había hecho un milagro en la vida de alguien al sanarlo, es que lo hizo el sábado. Y dice Pablo, aquello que era bueno, no hay nada malo con leer el Antiguo Testamento, ellos lo leían. Pero para ellos, dice, el entendimiento se les embotó, es un velo. Algo bueno puede ser un velo para ti, para mí. Porque Dios no quiere que nada esté entre nosotros y esa relación cara a cara con Él. Dios quiere que tú seas transparente en tu corazón siempre con Él. El momento que tú veas que te estás apartando de esa relación cara a cara, estás viendo otras cosas más importantes, cuidado. Dice, el entendimiento se les embotó. Y luego dice el verso 14, la última parte, hablando del velo no descubierto que les queda sobre el corazón, aunque aquí habla de la cara, pero realmente está hablando de algo que está, ¿verdad?, velando el corazón, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quita el velo? ¿Quién? Cristo. En Cristo se quita ese velo, dice. ¿Por qué? Porque el Señor nos trajo cara a cara. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les llamo yo esclavos, sino amigos. Porque un esclavo no sabe lo que su amo está haciendo, su Señor hace. Pero yo a ustedes les he dicho todo lo que mi Padre me ha dado. Y ustedes ahora tienen ese beneficio de tener una relación cara a cara con Dios. Tú no necesitas un pastor, un sacerdote, tú no necesitas un maestro que se ponga delante de ti y entre ti y Dios. Todo creyente en Cristo tiene acceso al Padre por un espíritu, el mismo espíritu. Y no que no necesitamos al pastor o al maestro, porque Dios los puso en la iglesia para un propósito, pero no para ser tu mediador. Yo no necesito acercarme a Dios por ti. Tú necesitas acercarte a Dios. Yo puedo orar por ti. Yo puedo estar contigo. Pero en lo último, si tú vas a ser un amigo de Dios, es porque Él te ha dado esa habilidad de tener esa relación cara a cara con Dios. Sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 15, hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, ve algo bueno, leen la escritura, el velo está puesto sobre ¿qué? El corazón de ellos. Sobre el corazón de ellos. Así que algo bueno como leer la Biblia, como dijo, puede ser un velo.
como puede ser cualquier otra cosa. Puede ser otra relación, puede ser mi esposa, mi esposo, pueden ser mis hijos, pueden ser mis posesiones, todo aquello que yo ponga entre yo y Dios, en que Dios y yo tengamos una relación cara a cara. Lo más importante de mi vida y la tuya. En el verso 16 sigue diciendo, pero cuando se convierte al Señor, el velo se quitará. Ve, ahí está hablando que estamos velados. Tenemos ese velo como Moisés que vino. Dice, y ahora aquellos que leen el Antiguo Testamento no lo entienden. ¿Por qué? Porque rechazaron a aquel que da la luz, al Mesías, a Jesús. Y leyendo la Biblia todavía tienen ese velo. ¿Por qué? Pues descartaron a aquel que quita el velo. Y el que quita el velo del rostro, una vez más, está hablando Pablo aquí como una metáfora, el corazón, porque dice ahí, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten al Señor, y ahí no está hablando de una conversión como nosotros normalmente pensamos que se convirtió a Cristo, está hablando de voltearse así al Señor. El que se voltea y empieza a ver el rostro de Dios, ¿ves? Es cuando el velo se quita. Y es cuando el Señor nos llama a nosotros por el Evangelio, cuando respondemos, cuando lo vemos a Él y nos vemos a nosotros como pecadores. Pero Señor, tú has venido para salvarme y nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor. Por eso no ponemos nuestra mirada en ninguna otra cosa, como los judíos. Todo aquel que pone su mirada en su religión para salvación tiene velo sobre su corazón. Todo el que pone su confianza en esta persona, en este maestro, en este pastor, tiene velo sobre su corazón. Todo el que pone su confianza en que alguna otra cosa lo va a salvar, menos de Cristo, menos que Cristo, todavía tiene el velo sobre su corazón. Ve, los judíos, ellos decían, nosotros somos de Dios. Jesús les dijo, si ustedes fueran de Dios, me amarán a mí, porque yo vine de Él. Si Dios fuera su Padre, ustedes no tratarían de matarme a mí. Eso es algo que Abraham no hizo. Entonces, el Señor ahora a sus discípulos y a nosotros, por extensión, nos enseña que ahora nosotros hemos sido llamados, se nos ha quitado ese velo. ¿Para qué? Para voltearnos, para convertirnos al Señor, que se nos ha quitado ese velo. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? ¿Quién? ¿Sí lo pueden decir? ¿Quién es? A voz alta. El Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu es Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Es muy interesante porque la manera en que el Señor, verdad, inspiró al apóstol Pablo a escribir no era solamente palabras, sino verdad. Y aquí el Señor es el Espíritu. Pero luego dice el Espíritu del Señor, como dando, ¿qué? Indicación de que no solamente estoy hablando del Espíritu, que es el Espíritu Santo, sino el Espíritu del Señor. Ahora no nos dice allí a quién, al Padre o el Hijo, pero sabemos que hay más de una persona aquí. El Espíritu del Señor, hablando del Señor, ahí dice hay libertad. Por tanto, verso 18, nosotros todos mirando a cara descubierta. ¿Cómo? Sin el velo. ¿Ve? El velo es quitado ¿cuándo? En Cristo. Y cuando nosotros nos volteamos a Él para la salvación, Él nos trajo cara a cara con Él, con el Padre, a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que suministra a nosotros las verdades espirituales. Y luego dice, como con cara descubierta, nos quitamos el velo. Dice, y vemos en un espejo. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? La gloria del Señor. ¿Sabe que cuando Moisés subió al monte, él no traía velo? Cuando él se enfrentó al Señor, por eso cuando él bajó del monte, ¿cómo venía? Brillando. Cuando tú entras a la presencia del Señor en tu tiempo de oración, ¿cómo te levantas? ¿Deprimido? No has estado en la presencia del Señor. ¿Tienes algún velo? ¿Ve? Él entró
Él estuvo con el Señor hablando cara a cara, le dio todo lo que tenía que ver, le escribió los 10 mandamientos y bajó con las tablas de los mandamientos, con su rostro resplandeciente. Y Pablo dice, ahora nosotros con cara descubierta vemos en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que debemos estar viendo nosotros? La gloria del Señor. ¿Dónde sabemos cómo se describe esa gloria? Aquí. Y si tú dices, es que yo carezco mucho de la gloria de Dios, ¿cuánto tiempo tomas aquí? El Señor se ha revelado aquí en su palabra. Y es el Espíritu Santo que toma esas palabras y dice, eres mi amigo, cara a cara, yo quiero estar contigo. Yo digo, esta palabra que el Señor nos dio, esta verdad que escribió aquí, es el espejo donde tú ves la gloria del Señor. Yo a veces me pongo a leer en los evangelios, veo la vida de Jesús y hermanos, te digo, y no tengo vergüenza, me pongo a llorar. Y digo, ¿quién? A veces me pongo como los discípulos en ese tiempo que iban en el barco cuando Él paró todo el mar y todo. Y ellos tenían miedo en el mar. ¿Se acuerdan cuando iban en el mar? Estaban en temor porque el mar estaba, ¿verdad? Muy en brama y ellos nos vamos a morir. Y estaban, dice la Biblia, con terror. Y cuando el Señor se para y para el viento y para las olas, dice que ellos tuvieron gran temor. Tuvieron más miedo cuando vieron a Jesús parar por su palabra las olas y el viento y dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Y a veces yo leo la escritura y digo, Señor, yo te quiero conocer más. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de ser? Y a veces como Pedro, que se cayó delante del Señor cuando el Señor le dijo, ve allá y echa las redes allá, y sacó todos los pescados que estaban en el mar, querían meterse ahí a la red. Y Pedro vino y se cayó, se arrodilló, dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ve, hubo una convicción tan tremenda. Se dio cuenta con quién estaba tratando en ese momento. Y nosotros cuando venimos a la palabra debemos venir de esa manera. El Señor es mi amigo y Él está presto para estar cara a cara conmigo. Y ese encuentro, hermanos, con el Señor cara a cara es lo que transforma tu vida a su imagen. Tú no vas a cambiar, yo no voy a cambiar a la imagen del Señor, a ser más como Cristo, hasta que no mire cómo es Él. Cómo habla, cómo actúa, qué hace cuando se encuentra en dificultades, como yo me encuentro a veces. Y empiezo a entender, Señor, si tú estuvieras aquí en el lugar, tú hubieras actuado así, ¿no? Sí. Y me reta, ¿qué vas a hacer tú ahora? Es el privilegio que tenemos nosotros, cara a cara con mi Padre, cara a cara con el Señor. Y si en algo puedo ayudarte en esta mañana es decirte, si tú eres seguidor de Cristo y tienes una relación de amistad con Él y con el Padre, dale gracias a Dios, porque no la tiene el mundo. Y la amistad de ellos está en otro lugar. Y si tu amistad es primero para el mundo, necesitas arrepentirte y venir a Cristo. Y Él abre esa puerta para que tú tengas esa amistad con el Padre. Y que tú le puedas decir a Dios en tu tiempo privado de oración, Padre mío, mi Padre. Que tú puedas hablar con Él como un amigo que está delante de ti cara a cara. ¿Por qué? Porque lo está. Y Pablo dice aquí, con cara descubierta, verso 18, viendo en el espejo la gloria del Señor, note, somos transformados. Ahí está.
el secreto de la transformación en la vida cristiana es tener esa relación que Cristo nos dijo: yo les he dado todo lo que mi Padre me ha dado para darles. En cara descubierta. Cuando voy a la Biblia, yo espero que el Señor me hable. Le digo: Señor, al meditar en ella, háblame. Yo sé que tú tienes algo para mí. Y Dios nunca me desilusiona. Porque cuando uno tiene su corazón preparado, cara a cara con Dios, Dios está para hablar contigo. Y decía: si algo puedo ayudarte esta mañana es esto. Haz un tiempo en tu día donde tú le dices al Señor: en este tiempo yo voy a venir aquí y voy a enfrentarme contigo cara a cara. Yo sé que tú puedes orar en tu coche, donde quiera que andes, pero haz una disciplina. Señor, a las ¿qué horas que tú tengas? Señor, a las 7 de la noche me voy a sentar aquí en esta silla y aquí yo voy a tener esa relación contigo, cara a cara. Y verás que cuando tú llegues ahí, el Señor ya está. Porque Él está más presto e interesado en tener esa relación contigo que tú y yo tenemos. Y ahí Él estará esperando. Y hazlo, te digo, como una disciplina. Porque esa es una realidad espiritual, una verdad espiritual que Dios quiere que tú experimentes. Dice: pastor, pero ¿por qué nos dice eso? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús se levantaba tempranito en la mañana. La Biblia dice muchas veces antes que saliera el sol. ¿Y qué hacía? ¿Tomar café? ¿A correr? No. Era apartarse para hablar con su Padre. Y los discípulos lo buscaban. ¿Dónde andaba? Estaba el Señor allá orando. Lo primero que el Señor hacía en su día. Ahora, yo sé que muchos dicen: pero para mí yo no me levanto temprano. Está bien, hazlo en la noche, hazlo en la tarde. Pero dale ese tiempo dedicado específicamente al Señor. Donde yo, Señor, como amigo y tú como amigo, aquí nos vamos a ver. Y verás que el Señor nunca te va a desilusionar. Él estará presto para tener esa relación cara a cara contigo. Y orando y meditando en la palabra y dejando que el Espíritu Santo te hable, vas a ver que el Señor te va a hablar de cosas que tú quizás estabas pensando: ¿cómo le haré? Y el Señor empezará a ministrarte. Porque Él hace mucho más de lo que nosotros le pedimos a veces. Y dice: a través de observar en el espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿De gloria en qué? En gloria. Jesús en Juan capítulo 17, orando al Padre, le dijo: Padre, yo quiero que estos que tú me has dado, hablando de sus discípulos, estén conmigo donde yo estoy. ¿Y sabe por qué? Dijo: para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Así que Cristo quiere enfrentarse contigo y quiere mostrarte esa gloria. Y así como la gloria de Dios se manifestó en Moisés cuando Dios lo llamó a que viniera al monte y él subió. Y allí en ese tiempo con Dios, la gloria de Dios se manifestó tanto que puso una impresión en su cara. Así el Señor nos transforma de gloria en gloria, en la misma imagen. O sea, esa transformación es a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesucristo, porque esa es la imagen a la cual hemos sido llamados. Amén. Y en esa transformación nosotros nos empezamos a ver más como Él. Uno no viene a ser más como Cristo porque viene a la iglesia. Uno viene a ser más como Cristo cuando se enfrenta a Él por el Espíritu y su palabra. Y lo hace en cara descubierta, cara a cara. Quiere decir que no hay velo sobre mi corazón. Yo le digo a Dios todo lo que hay en mi corazón. A veces no puedo decirle yo todo en mi corazón a todos, pero sí le puedo decir todo a mi Padre, el que me comprende mejor que nadie y me ama más que nadie.
No solamente mis victorias que Él las conoce, sino mis debilidades. Y confesar delante de Él todo la necesidad que yo tengo. Y ahí, como Pablo viniendo delante del Señor con ese aguijón, oré 3 veces, Señor, quítame. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y él salió diciendo, bueno, entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Me voy a gloriar en de que yo no tengo el poder en mí para hacer todo lo que Dios me manda. Pero Él sí tiene gracia para darme y el poder para hacerlo. Y Él nos transforma, note, de gloria en gloria. Y siempre me gusta decir esto porque es verdad. No nos transformamos, somos transformados. Para que no vea usted, bueno, si quiero ser más como Cristo, tengo que hacer esto y esto y esto. Y si hago esto y esto y esto, entonces voy a transformar. No. Este no es lo que te cambia, es Cristo que te cambia. Este es simplemente el espejo, el medio que Dios usa para que enfrentarte cara a cara con lo que Él ya te ha dicho, lo que Él ya ha revelado. Y dice cuando nosotros nos presentamos y vemos la gloria del Señor, vemos quién es Él, para qué nos llamó, qué es lo que hizo, qué es lo que hará, qué requiere de mí. Dice, soy transformado de gloria en gloria a la misma imagen que es Cristo. Y note, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién lo hace? El Espíritu del Señor. Él es el que hace esa realidad. Porque alguien dice, pastor, pero todo eso es espiritual, ¿verdad? Sí. Ver el espejo, sí, esas son hojas físicas. Pero la verdad que en ellos se encuentra es una verdad espiritual. Esa verdad la suministra a nuestro corazón el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede ser la realidad espiritual que el Señor nos ha dado, algo que nosotros podemos, que puede ser útil para transformarnos. Por ejemplo, yo sé que el Señor ha preparado para mí un lugar en mi futuro, en la eternidad. ¿Cómo lo sé? ¿Lo he visto? No. De hecho, ni he visto al Señor como lo vieron los apóstoles, pero yo creo en Él. Y la Biblia dice, no habiendo visto, crees, y nos regocijamos con gloria inefable. ¿Sabe por qué sé que tengo eso seguro? Porque el Espíritu Santo lo confirma en mi corazón. Es un gozo que el mundo no puede quitarte. Porque si tú vives en el gozo del Señor, el mundo no te lo puede quitar porque el mundo no te lo dio. Cuando tú vives en el gozo del mundo, el mundo te lo dio, el mundo cambia. Y ese gozo va a cambiar. Pero si tu gozo está en el Señor y en conocerlo a Él y que Él te conoce a ti, ese gozo nadie te lo puede quitar. Y como dije en una ocasión, el que confirma que somos hijos de Dios no es el pastor, no es la iglesia, no es la clase que tomamos, es el Espíritu Santo que confirma en mi corazón que soy hijo de Dios. Dios usa algo espiritual para confirmar una verdad espiritual. Ve, cuando me arrepentí de mi pecado, yo no sentí nada en mi corazón, no vi ningún pecado que se me fue, pero vino una confirmación eterna. Ya no jamás tendré que enfrentar, ¿verdad?, el juicio por un pecado que el Señor ya perdonó. Y Él lo ha perdonado todo. Y por eso ahora puedo agradecerle al Señor. Y ese es un agradecimiento genuino que no se puede duplicar. Uno puede dar la impresión que es cristiano. Uno puede dar la impresión, viniendo a la iglesia, teniendo una Biblia como los judíos leyendo el Antiguo Testamento. Pero nadie puede afirmar una verdad espiritual que es hijo de Dios, solo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, da testimonio de que somos sus hijos. Ve. Y ahí es donde nosotros podemos agradecer al Señor. Gracias, Señor, porque puedo tener fe. Gracias, Señor, porque puedo ser transformado. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que puede revelarme quién eres tú, cara a cara. Y te agradezco, Señor, por ello. Y si tú tienes esa verdad en tu corazón, dale gracias al Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo, aquellos que nos están viendo en línea también.
cara a cara con Dios. Moisés habló con Dios cara a cara como un amigo habla con su amigo. Abraham fue llamado el amigo de Dios. Y tú y yo, con el velo que cubría nuestro rostro, ha sido quitado en Cristo. Y puedes decirle esta mañana al Señor: gracias, Padre. Gracias. Gracias que me has conocido en Cristo y ahora yo tengo ese beneficio, ese privilegio de conocerte a ti. Te doy gracias que eres mi Padre, que me has acercado a ti por medio de Jesucristo. Padre, yo te pido, Señor, esta mañana por cada uno de mis hermanos aquí, aquellos que nos ven en línea, que también te conocen, algunos de ellos, yo pido, Señor, que ellos puedan ver como tú los has llamado. Somos tus siervos, somos tus doulos, pero también somos tus amigos, de quien no has escondido nada de nosotros que es beneficioso para nuestra relación con el Padre. Te damos gracias, Señor. Yo te pido que cada uno en esta mañana tomen seriamente ese reto de tener ese lugar, ese tiempo, donde cara a cara, Señor, estamos creciendo, estamos siendo transformados. Tú estás tratando con nuestro corazón, nuestras actitudes que no te agradan quizá, o cosas que en ella hay que aún tú quieres sacar, Señor, y transformar. Yo te pido, Padre, que des gracia a cada uno, aquellos que clama a ti esta mañana. Y Padre, gracias por Jesucristo, que nos ha traído cara a cara para transformarnos a esa misma imagen que Él es. Te damos gracias, Señor, que lo haces por medio del Espíritu Santo, ese Espíritu glorioso que has puesto dentro de nosotros y que ahora nos guía a toda la verdad. Gracias, Señor, que has preparado un lugar para nosotros en la eternidad y nos has dicho: y un día volveré. Y ahora nos llamas, Señor, a caminar fielmente, siguiendo tus principios y preceptos, Dios. Ayúdanos para vivir de una manera que te agrada a ti en todo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Y te damos gracias por ello. Y toda la gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.